Muy buenos días. Bienvenidos al tercer módulo de la serie internacional virtual Prefabricados en concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología. Este es un evento organizado por la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, PROCEMCO, la Asociación de Productores de Cemento de Perú, ASOCEM, y el Instituto del Cemento y el Concreto Guatemala, ICCG, con el apoyo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIP y el Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto ICCIC. Esta serie internacional virtual Prefabricados en concreto construyendo el futuro con innovación y tecnología está conformada por 4 módulos. Ya hemos realizado 9 conferencias y continuamos en vivo los martes y jueves hasta el 10 de diciembre próximo a las 11 de la mañana, hora Colombia, y 10 de la mañana, hora Guatemala. Continuamos hoy con el módulo 3, soluciones en prefabricados para edificaciones, y tendremos la segunda conferencia, Sistema Modular Prefabricado, revolucionando la construcción de vivienda, y el experto que tendremos hoy para hablar de este tema es el ingeniero Santiago Duque Restrepo, director de Soluciones Modulares Argos Colombia, quien presentará la conferencia. Si durante la conferencia ustedes tienen inquietudes o preguntas que quieran formular a nuestro conferencista, pueden enviarlas a través del chat de YouTube o por la herramienta Preguntas y Respuestas o QIA de Zoom, y al final tendremos tiempo para darles respuesta. Este módulo de conferencias cuenta con el auspicio de Cementos Pacasmayo, una cena andina de cementos, y Cementos Yura, que son empresas de Perú, SICA, Holcim, Preanza y Argos, patrocinadores de Colombia. Estamos en la serie internacional virtual Prefabricados en concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología. Y a continuación tendremos la segunda conferencia del módulo 3, Sistema Modular Prefabricado, revolucionando la construcción de vivienda, con el ingeniero Santiago Duque Restrepo, director de Soluciones Modulares de Argos Colombia. La construcción a nivel local y global se ha enfrentado históricamente con retos de productividad. Una estrategia para incrementar la productividad de las obras es implementar nuevas metodologías de construcción. La construcción off-site o construcción modular prefabricada en concreto es una metodología de vanguardia que permite trasladar las actividades críticas de la obra a un ambiente controlado de una planta de producción. Posterior a esto, los elementos elaborados se trasladan al proyecto para ser ensamblados. Esta metodología no solo mejora la eficiencia y la calidad de los proyectos, sino que también reduce los tiempos de ejecución y el impacto ambiental. En esta conferencia se profundizarán las características, beneficios y retos de la metodología de construcción, los casos de éxito reales a nivel global y local, las alternativas para implementar las soluciones parcial o totalmente en los proyectos de vivienda en Colombia, además de una mirada a los procesos de planeación, producción y montaje en obra. Y ahora voy a presentarles a nuestro invitado, Santiago Duque. Él es ingeniero de producción de la Universidad EAFIT de Medellín, MBA de la Escuela de Negocios de Grenoble, MCSC en Supply Chain Management del MIT, especialista en economía de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 10 años de experiencia de gestión de procesos productivos, administración y planeación de la cadena logística, desarrollo de nuevos negocios e innovación. Actualmente es el director de soluciones modulares en Argos, Colombia, en donde se ha desarrollado y construido más de 70.000 metros cuadrados de elementos prefabricados en concreto mediano y gran formato para estructuras de vivienda, industria y edificaciones comerciales. Bueno, pues entonces ahora le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Santiago, quien ya se encuentra aquí conectado con nosotros. Ingeniero, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Pilar. Muchas gracias por la invitación a este espacio, por la presentación y muy buenos días a todos los participantes que nos acompañan en esta mañana de hoy para esta charla. Así es, ingeniero, damos la bienvenida entonces. Si quiere compartir su presentación, revisamos que se esté viendo bien. Un segundo, me confirman si están viendo bien mi pantalla. Así es, estamos viendo bien su pantalla, lo estamos escuchando bien. Entonces lo dejo con los participantes que tenemos conectados en este momento desde Zoom y YouTube, y nos vemos al final para la sesión de preguntas. Muchas gracias, Pilar. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Comencemos esta conversación hablando de productividad en el sector de la construcción. Y cuando hablamos de productividad en el sector de la construcción, nos parece muy relevante poder eh, traer a colación
este estudio que hace McKinsey en el año 2017, sobre el cual comenzamos nosotros a ahondar un poco sobre metodologías de construcción de vanguardia. Y cuando vemos este estudio, pues McKinsey precisamente trae o consolida en esta gráfica 41 países que hacen el 96% del PIB mundial y evidencia en los últimos 20 años cuál ha sido la evolución de la productividad del sector de la construcción, que es esta rayita anaranjada, que la vemos muy plana, versus el total de economía y versus manufactura, que en términos reales, en 20 años, el sector de manufactura le coge una brecha de 2.6 veces en términos reales de productividad frente al sector de la construcción. Cuando vemos el sector de la construcción como, o la productividad más bien, como la miden en este informe, como los dólares total generados por proyecto sobre las horas trabajadas, horas totales globales trabajadas, que vemos muy plana este crecimiento de productividad en 20 años y nos remonta entonces a pensar en métodos constructivos. ¿Qué es lo que hace diferente el sector de la manufactura contra el sector de la construcción? Es que los métodos de manufactura cada vez han venido tecnificándose, han venido trabajando ahora con robotización, con automatización de procesos, mientras que el sector de la construcción sigue siendo todavía muy manual, muy mecánico. Cuando lo vamos a ver y lo explosiona Mackenzie a nivel de país, vemos por aquí abajo a Colombia, por aquí abajo a Brasil, por aquí abajo a México, en los retrasados, como los llaman, este cuadrante, ¿cierto? De pronto en la región, ¿quién más se ha destacado? Chile. En crecimiento real de productividad en los últimos 20 años vemos China con un resultado bastante importante y por eso este cuadrante de la derecha, inferior derecha, los llama como los aceleradores y en esta esquina superior izquierda los líderes históricos, pero que han venido quedándose muy estancados, donde vemos a España, Estados Unidos, Japón, Italia. Cuando vamos y profundizamos qué es lo que ellos hacen de diferentes países a país, vemos por acá Suecia, por ejemplo, Alemania, Australia, y vamos y profundizamos qué es lo que están haciendo diferente en el sector de la construcción, encontramos una novedad y es precisamente empiezan a cambiar los sistemas constructivos por una terminología que se llama sistemas constructivos off-site y es trasladar las actividades más críticas de la obra a un ambiente controlado de una fábrica. Es decir, que el sector de la construcción se parezca un poco más al sector de la manufactura, manufacturar las obras, poder tener en un entorno productivo aquellos elementos que controlan la ruta crítica de los proyectos. Y en un entorno productivo, pues vamos a tener varias bondades que vamos a ir como ahondando en esta conversación. Dos estudios adicionales que refuerzan este mensaje de la Universidad de Chicago, el Instituto Becker Friedman 2023, mucho más reciente, y vemos valor agregado por trabajador del sector de la construcción y valor agregado por trabajador del total de la economía en Estados Unidos. Y vemos nuevamente muy estático. Esto incluso es un estudio que recopila 70 años, desde 1950 hasta el 2020. Y vemos muy estático el sector de construcción, incluso teniendo como unas decayendo en los últimos años, una pendiente negativa lamentablemente. Y este otro estudio que entrega el Consejo de Liderazgo en la Construcción del Reino Unido, también año 2023, en donde lo que se evidencia aquí básicamente es el gap que se abre cada vez más entre el sector de construcción y total de economía, cuando vemos aquí el mismo término de productividad, libras generadas por el proyecto sobre horas hombres. Entonces, ¿qué es construcción off-site o modular prefabricada en concreto? Pues traemos aquí a colación entonces cuatro autoridades que dan una descripción de lo que es la construcción prefabricada. Y McKinsey, por ejemplo, simplemente va a leer lo que tenemos resaltado, que nos parece que es el insight más importante de cada punto. McKinsey, pensar en la construcción como un sistema de producción. ¿Ok? McGraw-Hill, año 2011, que nos dice, ¿sería posible un aumento transformador de la productividad de 5 a 10 veces si la construcción pasara a un sistema de producción? Cambridge University,
Las tecnologías de fabricación off-site ayudarán a minimizar el desperdicio, las ineficiencias y los retrasos que afectan la construcción en el sitio. El Fondo Monetario Internacional nos dice, está comenzando en el año 2018, nos dice, está comenzando a hacer una consideración estándar para proyectos de diseño y construcción en todo el mundo. De hecho, se espera que la modularización aumente un 6% a nivel mundial de manera anual. ¿Qué nos dice entonces esto? Es pensar, prefabricar, es pensar el sector de la construcción, pensar un proyecto, pensar una obra como un producto manufacturado en un ambiente productivo. Todos conocemos el ambiente de una obra, es un ambiente hostil, es un ambiente con muchas variables, muchas externalidades, que cada vez controlarlas es más difícil, ¿cierto? Como es, por ejemplo, el tema del clima, horas de luz de día, temas del tráfico eh, y demás, que finalmente todo esto se puede mitigar si estamos en una operación industrial bajo techo, con procesos controlados a la medida, y nos va a permitir no solamente tener mejores eficiencias de rendimiento, sino también trabajar en paralelo mientras que la obra avanza con otras actividades preliminares y luego poder llegar a ensamblar. Cuando hablamos de sistemas prefabricados en concreto, para edificaciones, para vivienda, que es el tema que tenemos hoy, del cual estamos hablando, podemos ver tres tipos de sistemas. Aporticados, en donde pues, es un sistema de columnas, vigas, sistemas de losas y muros divisorios aligerados, más la envolvente, que también puede ser aligerada, prefabricada en concreto. Esto que nos permite flexibilidad arquitectónica, grandes luces y alturas de entrepiso. Sin embargo, menores rendimientos, acá ponemos bajos rendimientos, pero son menores rendimientos al de otros sistemas prefabricados y generalmente un costo un poco más alto, porque en la medida que sube con la estructura, seguramente a grandes luces debemos de pensar en pretensionamiento, pero a medida que se sube con la estructura, pues también habrá que seguir después con las divisiones y cerramiento interno. Sistemas de grandes paneles, muy similar a lo que conocemos en Colombia, en esta región, como los sistemas de muros estructurales. La edificación sube con sus muros estructurales y claramente pues el rendimiento es mucho más alto, porque finalmente casi que la edificación va quedando completamente terminada en la medida que va erigiéndose. Eh, Se ajusta a cada diseño arquitectónico y es altamente competitivo, incluso en costos. Y tenemos otra que está cogiendo mucha fuerza, especialmente en Asia y Oceanía, y es la construcción volumétrica. Y es poder llegar con esta prefabricación 3D, habitaciones, apartamentos, viviendas completas fabricadas en una planta y luego transportarla e izarla a las obras. ¿Qué va a requerir este tipo de sistemas? Pues va a requerir de equipos de izaje y medios para que tengan una capacidad para hacer esta logística y este ensamblaje en la obra. Implementación en el mundo. Veamos unos casos de éxito de proyectos icónicos. Y por ejemplo, arranquemos con este, el proyecto, el Hotel Marriott Nomad en la ciudad de Nueva York. Primer reto que se encontraba este proyecto, escasez de mano de obra. En este momento en la ciudad de Nueva York, especialmente en Estados Unidos, es cada vez más difícil conseguir personal que quiera trabajar en el sector de la construcción. Y puntualmente en Nueva York, en Manhattan, mucho más difícil. Segundo punto crítico para seleccionar este tipo de sistemas, logística de la obra. Una obra que tiene muy poco espacio, como se puede ver aquí en esta imagen de abajo a la derecha, es un espacio muy reducido y no permite precisamente el tránsito continuo de todo tipo de vehículos, mixers, volquetas, maquinaria pesada y demás. Por lo tal, se debe de pensar en alternativas como la prefabricación, en donde se ensamblan estos módulos completos, e incluso esto se construyó, se fabricó en Polonia, se trasladaron, se transportó esto hasta la ciudad de Nueva York y se hizo el montaje de todos los módulos internos como los elementos de fachada. Resultados, montaje de la estructura en 90 días. Tiempo total de construcción, 6 meses. Bondades del sistema, calidad, porque todo es controlado desde fábrica, por supuesto. Tiempos de ejecución
por supuesto, orden y eficiencia en la obra que permite que estos proyectos sean posibles. Otro caso icónico que vemos como un caso de éxito en la implementación de elementos prefabricados para la construcción de estructuras es el Hospital del Mar. En Barcelona, España, es parte de un complejo de hospitales que se hicieron después, post pandemia, durante y post pandemia. Este puntualmente es una edificación de 9 pisos, de 45 metros de altura, en donde se usaron elementos tipo paneles prefabricados, módulos volumétricos como los que vemos aquí, muros de 31 centímetros de espesor, escaleras, losas pretensadas tipo T invertidas, placas alveolares pretensadas y nuevamente calidad en la construcción y velocidad en el montaje. Son los dos puntos críticos sobre los cuales poder seleccionar este tipo de edificaciones. Hablando de vivienda, pues vemos aquí un edificio de vivienda estudiantil en la ciudad de Birmingham. Una de las características de esta edificación es que son 19 pisos de altura, ¿ok? Y se instalaron 3.500 unidades prefabricadas individuales de muros estructurales prefabricados con elementos de fachada con concreto a color, incluso se ensamblaban con los marcos de ventana ya instalados. Eso permite que en la medida que se sigue erigiendo la edificación, pues el nivel de finalización es muy superior. Todo esto apuntándole a productividad. Este tipo de sistema tiene sentido si vemos en la productividad, en los tiempos de ejecución, en la optimización de recursos, un factor clave para hacer realidad un proyecto. Si vemos que la productividad, el tiempo y los recursos juegan un papel clave en la tasa de retorno de un proyecto, este tipo de sistemas tienen mucha lógica. Aquellos sistemas, aquellas edificaciones en donde vemos que no es tan necesario la velocidad, la productividad, entonces en ese caso, este tipo de sistemas pueden ofrecer calidad, por supuesto, pero de pronto habrá que revisar precisamente lo que puede generar en cuanto a la productividad del proyecto. Edificio Mission Rock Building de sede mundial de Visa. 27.800 metros cuadrados de elementos prefabricados Clarks Pacific, esto es en San Francisco. En este edificio, nuevamente, factor decisivo, la velocidad de instalación y calidad de los elementos que se están instalando. Estamos viendo acá elementos de fachada, elementos con vanos de ventana ya instaladas. Este que es un edificio icónico, por supuesto, el Apple Park Office Building de Visa, perdón, de Apple en Cupertino, California, 31.671 metros cuadrados de elementos prefabricados, año de finalización del 2016. eh, Diseñador Norman Foster, una persona, pues, una autoridad, por supuesto, a nivel mundial. Es un edificio de 4 pisos de altura y se usaron todo tipo de elementos prefabricados como vigas, columnas, escaleras prefabricadas, losas de entrepiso para conformar toda esta estructura. Entonces vemos estos casos icónicos y queríamos traer precisamente estos que son más marcados a nivel mundial para ver entonces qué puede resolver la prefabricación en proyectos más convencionales hoy en nuestros proyectos, en las obras. Lo primero, y es una realidad que estamos viviendo acá en la región, y es escasez de mano de obra. Cada vez es más difícil conseguir personal para las obras. La gente hoy tiene una resistencia a entrar al sector de la construcción y esta gran simultaneidad de proyectos también hace precisamente que sea un poco más difícil precisamente conseguir esas cuadrillas que puedan hacer la construcción tradicional en sitio. Disponibilidad y calidad de la formaleta es la restricción del proceso, como lo vemos en estas imágenes. Una construcción tradicional en la obra basada en sitio requiere una supervisión exhaustiva y continua, interventoría exhaustiva y continua, por supuesto, reprocesos y sobrecostos por remates de estructura, altos desperdicios de materiales, excesivos inventarios de materia prima en las obras, poco espacio en las obras, cada vez es más común ver obras con menores espacios, entonces tener esos
almacenes grandes o espacios grandes para almacenar acero, materiales, cemento y demás es cada vez más complejo. Necesitamos optimizar el espacio y la única manera de lograrlo es pues, trasladar la construcción a otro sitio y luego llegar a ensamblar en poco tiempo y en un espacio reducido, con gestión de contratistas y actividades en simultáneo. Riesgos de accidente y no por estar de décimo es menos importante, puede ser la más importante y es precisamente el trasladar todo un ambiente controlado a una fábrica, pues vamos a tener procesos diseñados, controlados a nivel y en obra simplemente se hará una ejecución, un ensamblaje mucho más controlado. Exposición del rendimiento a causas externas que impacten cronogramas. Hoy vemos en un ambiente de una obra, el clima tiene un impacto directo sobre el rendimiento del proyecto, las horas de luz de día, por supuesto las comunidades también, si estamos en un barrio residencial, pues tendremos unas horas limitadas para poder trabajar. Y todo esto va a impactar en el cumplimiento de los cronogramas y en la rentabilidad de los proyectos. Finalmente, todo lo que vemos hacia arriba impacta en la rentabilidad de los proyectos y hacer que esto se haga en realidad. Consumos energéticos y consumo de agua, orden y aseo de las obras. La prefabricación permite precisamente que en obras se haga un ensamblaje en seco, no hay que curar los elementos, ya llegan curados con su resistencia de diseño y simplemente se hace un ensamblaje controlado que disminuye de manera categórica ese consumo de materiales y de agua en la obra. ¿Y qué vamos a ver con esto entonces? Primero, calidad en acabados. Estos son fotos reales de proyectos. Este es el mismo edificio, fundido en sitio y prefabricado. Y lo primero que vemos es calidad en los acabados. La formaleta, por supuesto, cuando se hace vaciado en sitio, pues va a generar estas juntas que luego tendrán que entrar a ser intervenidas. Esta calidad en acabados finalmente se puede controlar, ¿cierto? Pero va a requerir un reproceso. Entonces, finalmente, la prefabricación, pues tienes calidad a la primera, como lo llamamos nosotros, y va a permitir entonces que el rendimiento sea muy superior y los acabados, por supuesto, también sean muy superiores. Una vez intervienen esas juntas de la formaleta, pues esta es la apariencia que queda usualmente en estos elementos de concreto, mientras que el modular prefabricado tiene una apariencia muy lisa, dado que viene modulado desde planta. Perfección geométrica, elementos más pequeños y que tienen una complejidad por la modulación de su formaleta son un reto para las obras, y más cuando se dilatan de los elementos estructurales. Cambio estos elementos, prefabricarlos con un nivel de repetitividad, pues son ideales y muy eficientes para los proyectos. Eficacia constructiva, como vemos aquí en la foto, esto es un sistema de cuchillas para cubierta liviana de edificaciones de vivienda, ¿cierto? Muy común, por ejemplo, este tipo de cubiertas en la zona atlántica de Colombia y en el centro del país, en Bogotá, por ejemplo, este tipo de cubiertas. Es todos estos elementos en concreto, cuchillas, como los llamamos en Colombia, pues se pueden ser prefabricables. Y es ahí donde decimos, no necesariamente tiene que hacerse toda la edificación prefabricada, sino algunos elementos críticos que marcan el rendimiento y la calidad del proyecto. ¿Cuál es el reto de trabajar estos elementos fundidos en sitio? Que es lo común, lo convencional, y es la modulación de la formaleta. Usualmente es formaleta que tiene que trabajarse un vaciado por encima de la medida para luego hacer un reproceso de llegar a cortar y poderle dar la pendiente a estas cuchillas. Vemos entonces que pensar en prefabricación es una muy buena opción que va a reducir desperdicios, generación de escombros, reprocesos y calidad en el ensamblaje. Tiene mucho sentido. Eficacia constructiva, mismo tema, si hay un elemento que todas las edificaciones de vivienda tienen y es 100% prefabricable, son las escaleras. Una escalera prefabricada, pues primero viene con un acabado perfecto desde planta, el ensamblaje es muy limpio y tiene menores reprocesos, casi nulos, una vez es instalada y conectada en la estructura versus una escalera tradicional fundida en sitio, que requiere, como todos lo sabemos, pues un proceso de formaleteado, de una obra falsa como puntales, parales y demás, y luego, por supuesto, todo un tema de aseo de la obra y de remates. Una escalera prefabricada como esta que vemos a la izquierda viene con un acabado que puede dejarse concreto a la vista perfectamente, mientras que una escalera tradicional vacía en sitio requerirá, por supuesto,
pues unos procesos de resanes o remates, como lo llamamos acá en Colombia, y por supuesto toda esta obra falsa, madera, formaleta y demás, que son desperdicios. Entonces, vemos en la prefabricación esta eficacia constructiva que reducirá tiempos y costos. Seguridad y menores riesgos, nuevamente, en este tema de cuchillas. Una cuchilla prefabricada, pues, ahorra el proceso de estar encofrando en altura, de tener trabajo precisamente de alto riesgo en los proyectos con personal que requiere, pues, una altísima calificación y el proceso de ensamblaje es mucho más sencillo. Agilidad y productividad. El tema de muros internos divisorios, trabajar con muros divisorios aligerados, que además tienen bondades en eficiencia energética porque son aislados térmicamente, pues va a permitir que el proyecto avance de una buena manera. Así la estructura, como esta foto que vemos acá a la izquierda, sea vacía en sitio. Toda la estructura fundida, pero todos los muros internos divisorios reemplazan a la mampostería, que es pegar ladrillo a ladrillo, por supuesto, y que también requiere un nivel de especialidad alta del personal por estos elementos que se van modulando para ir conformando los vanos completos y además con estas bondades, por supuesto, de aislamiento acústico y aislamiento térmico que va a permitir un mayor confort en los usuarios finales de las edificaciones. Orden y limpieza. Ahora, cuando mostrábamos estos casos de éxito a nivel mundial, veíamos que eran obras complejas, obras que tenían un nivel de acabado, de perfección mucho más alta. Pero cuando vemos una vivienda como este proyecto, que es un proyecto de vivienda de interés social, vemos que el frente de trabajo de la prefabricación es muy optimizado, que se requiere simplemente el rack con los elementos que se almacenan, el camión que llega con los elementos y se van ensamblando directo a estructura. Este es el frente de una obra en prefabricados. El frente de una obra tradicional vacía en sitio, pues requiere todos los materiales, la formaleta, todo a la mano, y eso finalmente es espacio, orden y aseo de las obras, que es lo común. Entonces, la foto del frente de trabajo de una obra en prefabricados, con estructura prefabricada en concreto, es el frente de trabajo de una obra tradicional vacía en sitio, que requiere todo este tipo de materiales a la mano. Lamentablemente, es una realidad, pero característica, por supuesto, del proceso. Cuando vamos a empezar a trabajar con una edificación prefabricada, la etapa de planeación, una edificación prefabricada totalmente o parcialmente, como lo veíamos, no necesariamente se requiere que todos los elementos estructurales y no estructurales sean modulares prefabricados en concreto, sino que podemos trabajar con una edificación que tiene su estructura vacía en sitio, pero queremos trabajar con todos los muros divisorios aligerados o con todos los elementos de cubierta aligerados o las escaleras prefabricadas. Pues podemos, lo más importante es poder comenzar desde una etapa de planeación, que es el corazón del proceso. ¿Por qué es el corazón del proceso? Porque en la planeación construimos antes de construir. Y es en donde se debe dejar resuelto absolutamente todo técnicamente para que el proceso de fabricación sea muy eficiente, por supuesto, muy bien coordinado para que luego el proceso de ensamblaje todo tenga un engranaje perfecto. La idea o la filosofía de prefabricar de la construcción off-site es reducir esos trabajos o esos reprocesos en obra, minimizar el error en la obra, dándole prioridad, por supuesto, a el proceso de fabricación. Y todo esto se logra desde la etapa de planeación. Desde la implementación de metodologías BIM, esencial. Desde una etapa inicial, un presupuesto fase cero, hablamos de poder empezar a trabajar con unos modelos volumétricos y en la medida que va avanzando en coordinación, pues ya entramos en un nivel de detallamiento LOD 300, LOD 400 o con lo que llamamos gemelos digitales, que es ya la réplica de la edificación del elemento modelado, que es el LOD 500. ¿Y qué tenemos? Cuando empezamos en esta planeación, primero conceptualización del proyecto, qué es lo que vamos a fabricar, qué es lo que vamos a montar, qué tipo de edificación, cómo podemos beneficiar a la prefabricación de este tipo de edificación, entonces cómo podemos buscar repetitividad en el tipo de elementos. Recordemos que la prefabricación debe ajustarse a la arquitectura del proyecto, no al revés, pero debemos de buscar cómo la arquitectura del proyecto puede exprimir esas bondades de la prefabricación, que es economías de escala, es estandarizar y repetir repetitividad. Y eso se llama, como lo llamamos acá por sus siglas en inglés, DFM, y es Design for Manufacturing, diseñar para manufacturar. Una vez se tenga modelado, puede hacerse la simulación de los ensamblajes
y esto precisamente va a definir método de montaje, planeación del montaje, identificación de interferencias en la obra, todo esto previo a que lleguen los elementos, desde que antes de que se produzcan y se lleguen, es poder identificar esas barreras o restricciones desde esa etapa y nuevamente que en la obra sea un proceso muy eficiente, muy limpio, para que al final tengamos una edificación completamente coordinada con todas las especialidades, no solamente los elementos estructurales y no estructurales en concreto prefabricado, sino todos sus sistemas de redes, eléctricas, hidrosanitarias, bajantes, gas, seguridad humana. Y esto finalmente es el insumo principal para la fabricación. Desde estos modelos salen coordinados, salen las instrucciones de fabricación que se traducen finalmente en un plano de taller, en donde están todo el detallamiento de los elementos, su refuerzo, sistema de conexiones, redes, si llevan embebidas o no. Y finalmente, estas son las instrucciones para poder fabricar en el ambiente controlado de una planta de producción. Y como decíamos, un modelo bien coordinado, bien integrado, con todas estas disciplinas que han trabajado en un entorno común de datos, pues va a permitir luego hacer un control en obra, un control de calidad. Podemos ya empezar a trabajar con sistemas de control de calidad de relevo aumentada. Esto es un proyecto real en Colombia, con una estructura en concreto prefabricada y unos muros internos divisorios aligerados con aislamiento acústico y térmico y con sus redes embebidas. Como pueden ver acá, se hace el control de calidad del proyecto con los modelos que se tienen coordinados. Y se pueden ver los trazados que van dentro de los elementos prefabricados. Entonces, no vemos a las metodologías BIM como una buena alternativa, sino como una pieza clave de todo este proceso. Recordemos que estamos cogiendo una edificación de vivienda, la estamos explosionando en elementos y todos estos elementos después van a integrar y van a engranar entre sí. Entonces, este proceso de coordinación y de planeación, que es una etapa previa muy importante, un poco más intensa, es esencial para el éxito del proyecto. Luego, la etapa de fabricación, por supuesto, es clave, es el corazón de la prefabricación, y luego el proceso de montaje debe de ser, por la misma filosofía del sistema, mucho más ágil, mucho más eficiente y mucho más sencillo. Cuando vamos a producción, hay diferentes metodologías de producción. Por nuestra experiencia que tenemos en Colombia, hemos trabajado con sistemas tipo carrusel, pero hay sistemas tipo de mesas fijas, sistemas tipo TCT, de carro central, pero estos sistemas tipo carrusel, voy a darle aquí un zoom de pronto a layout, son estaciones de trabajo especializadas y todo ocurre, toda la prefabricación ocurre en mesas de trabajo. Estas mesas de fabricación van circulando, circulan por diferentes estaciones. Cada estación con un personal especializado y se lleva a cabo cada parte del proceso. ¿Qué procesos se llevan en esta estación? Pues este es el ciclo de producción, que es un circuito al final, donde se tiene limpieza de la mesa, el plotter, que es un equipo de control numérico que vemos acá en esta imagen de la izquierda, en donde se le meten, se le ingresan los planos del proyecto que salen de esa coordinación que acabamos de hablar, y finalmente hace el trazado para el encofrado. Se aplica el desmoldante, se realiza el proceso de encofrado, luego se instala el refuerzo, se hace la colocación del concreto de acuerdo a los diseños detallados de cada proyecto. Se pueden trabajar concretos con una evolución acelerada de la resistencia, de acuerdo al requerimiento que se tenga, concretos a color, concretos aligerados, como los son concretos celulares y demás. Luego se da el acabado. Una bondad de la prefabricación es que los acabados sean desde planta. Luego la etapa de curado, que ocurre típicamente en estos cuartos de curado en donde cada mesa ingresa en un bolsillo de estos, que es un bolsillo que está aislado térmicamente y completamente compacto internamente, y eso va a permitir que se concentre esa humedad y ese calor
y que ayuda a esa evolución controlada de la resistencia del concreto y su homogeneidad. Luego se pasa al desmoldeo y luego finalmente al volteo y alisaje. Metodología de almacenamiento. Elementos tipo muro se deben almacenar en vertical, precisamente para cuidar el elemento, está diseñado para trabajar en esta posición. Entonces, se fabrica en horizontal, pero en la estación de volteo gira la mesa hasta 85 grados y a partir de este punto ya los elementos son izados y transportados de dos puntos superiores y se transportan siempre en horizontal y las losas, como se pueden ver, en horizontal. Los muros en vertical, las losas en horizontal. Y proceso de montaje. Veamos el proceso de montaje en edificaciones de vivienda. Entonces, llegan los elementos, son transportados en estos racks que se adaptan a cualquier tipo de vehículo, como un sencillo, como un doble troque, como una tractomula, son racks convencionales y que luego también servirán para almacenar los elementos en obra, que son simplemente parecen como una especie de esqueletos de contenedores, ¿cierto? Llegan a obra, se descargan los elementos y se izan de sus dos puntos de izaje. Y el proceso de montaje, muy sencillo, todo ya, si ya todo viene resuelto desde producción, y es, se sujetan los elementos, se izan, se recepciona, se conexiona y se posiciona, se hace una fijación provisional, se libera la grúa y vuelve y se genera el ciclo. Ideal en obras de alto rendimiento, en obras con metodologías Lean implementadas, es que el montaje se haga directamente de camión a estructura porque eso permite menor movimientos de grúa, optimizar el uso de la grúa. En este tipo de sistemas, cada muro, cada losa pesará más de 200 kilos, 300 kilos. Eso requiere, por supuesto, pues que sean manipulados con equipos de izaje, dado que no son elementos manoportables. Entonces, si el equipo de izaje es la restricción del proceso, ¿cómo podemos hacer más eficiente su uso? Este es un ejemplo, una cimentación de un proyecto en Colombia con sus puntos de anclaje de los muros, que son estas dovelas que vemos aquí o estos pelos, ¿cierto? Y sobre estos puntos van a empezar a insertarse los muros con su sistema de conexiones, que en este caso son un sistema de conexiones de ductos que luego se rellenan con un mortero de alta resistencia. Vemos aquí cómo se va erigiendo la estructura. Como vemos en estas imágenes, se tienen las grúas dedicadas a cada frente de trabajo y característica de la obra, una obra muy limpia, sin inventarios. Lo único que se tiene es este rack que vemos acá con mi manito a la izquierda, donde se almacenan los muros, pero el resto de la obra no se ven esos altos inventarios, por ejemplo, de acero y otros materiales. Cero generación de escombros, cero generación de desperdicios, un ensamblaje en seco, una alta reflectividad de los elementos, y así va erigiéndose. Esto es una edificación de vivienda en Colombia de 6 pisos de altura, como podemos ver aquí hasta un, dos, tres, cuatro frentes en simultáneo, que da un rendimiento de más de 5 apartamentos por día. Así se va erigiendo la edificación hasta tener ya el producto final. Arquitectónicamente este producto por parte del desarrollador tenía pues una fachada de mampostería que ya se realizó pues al finalizar la obra. Como vemos acá, repetitividad a nivel de pisos, incluso con balcones escalonados. Y eso es lo que nos muestra versatilidad de la prefabricación. Todos estos elementos fueron prefabricados. Pero también para vivienda de no bis, de alto segmento, tenemos, por ejemplo, este tipo de casos en donde se implementan fachadas arquitectónicas con concretos prefabricados a color. De la edificación fue toda fundida en sitio y todo su envolvente, toda su fachada son estos elementos prefabricados semicilíndricos aligerados que van conformando la fachada de la estructura. ¿Cómo se va haciendo el ensamblaje? Y en cubierta, ¿cómo podemos también manejar para estructuras que tengamos completamente fundidas en sitio, cómo podemos ir implementando estas soluciones adicionales prefabricadas que siguen impulsando y eliminando esas restricciones de la obra? Para tener entonces todos los elementos de cubierta, si la edificación sea fundida en sitio, como esta que tenemos acá en pantalla, que es una edificación de muros vaciados en sitio, cómo podemos implementar alternativas particulares
para romper esas restricciones que puede tener el proyecto. Eh, Muchas gracias a todos. Teníamos preparado esta conversación de edificaciones prefabricadas para vivienda. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero Santiago. En este momento en pantalla estamos viendo los datos del ingeniero Santiago Duque por si quieren tomar sus datos, por si quieren tomar contacto con él, si tienen alguna información adicional a la que quieran acceder respecto a este tema tan interesante, pues lo pueden ver en este momento. También, antes de dar las gracias, pues a todos nuestros patrocinadores, tenemos algunos anuncios especiales que hacerles. Bueno, pues antes de continuar, pues queremos agradecer, como les mencionaba, a nuestros patrocinadores. Ellos son Pacasmayo, UNACEM, Cementos Yura de Perú, Sica, Holcim, Preanza y Argos de Colombia, quienes nos acompañaron como patrocinadores en este módulo de conferencias. Recuerden que para obtener la constancia de asistencia de este módulo es necesario que se inscriban en las tres conferencias de este módulo, como les mencionaba. Hoy estamos realizando la segunda conferencia y este próximo jueves será la tercera. Para poder acceder a la constancia deben estar registrados en el formulario que estamos publicando en este momento en pantalla. Ustedes pueden escanear el QR y diligenciar el formulario de inscripción o también pueden diligenciarlo a través del link que estamos publicando en el chat en este momento. Para nosotros es muy importante conocer su opinión, saber qué tal les pareció la conferencia. Los invitamos a darnos su opinión y en pantalla están viendo el QR, pueden escanearlo también y en el chat estamos publicando el link que los direcciona a esta encuesta. Allí podrán darnos su opinión, sugerirnos nuevos temas para el próximo año y también especialistas que puedan acompañarnos aquí en las conferencias. Bueno, pues ahora vamos a tener un tiempo con el ingeniero Santiago, nuestro conferencista de hoy, para atender las preguntas que se han formulado a lo largo de esta conferencia. Entonces, permítanme, por favor. Listo. Así estamos mejor. Bien. Ingeniero, nos pregunta Andrés Díaz. Con respecto a las escaleras prefabricadas, ¿cómo se realizan las conexiones de la escalera a las losas de entrepiso? Bueno, gracias, Pilar. Voy a compartir pantalla nuevamente porque creo que nos Espéreme un segundo, yo puede. dejo acá de compartir. Ah, sí, dale, sí, me pide que. Listo, ya. Listo. Vuelvo acá a la presentación, no sé si la están viendo. Ya la estamos viendo la última diapositiva. Listo, me devuelvo hasta donde vimos las escaleras, que pena con todos, vamos hacia acá. Eh, entonces, la escalera tiene previsto un sistema de conexiones de ductos que se anclan con la losa, en donde en la losa también se dejan estos pases, luego se inserta una barra, ¿cierto? Y un mortero de alta resistencia. Ese es el sistema de conexiones para, por ejemplo, cuando el tramo que llega hasta la losa entrepiso y el tramo que se ancla con la losa de donde nace, pues tiene también este mismo sistema, pero en la huella, no en la contrahuella como se ve aquí arriba en este último pase, sino en la huella. En este de pronto se puede ver aquí también un poco. Acá ya están las conexiones fundidas y así es como se ancla. Bien, esperamos que esta información haya sido de ayuda para Andrés. Nos pregunta Jaime Mejía, según a los riesgos sísmicos en Colombia, ¿hasta qué altura se garantiza la resistencia a los movimientos laterales y estabilidad del sistema prefabricado? Por restricción normativa, la altura máxima que se puede trabajar con sistemas estructurales de muros completamente prefabricados puede ser de 5 a 6 pisos en una zona sísmica intermedia alta. Bien, ingeniero, gracias. Nos pregunta Germán Arbeláez, bueno, la misma que nos acaba, no tiene que ver con lo que nos acaban de preguntar, ¿y a qué edificaciones de vivienda, de cuántos pisos han llegado en Colombia o en la región? ¿A cuántos quieren llegar?
Hemos trabajado nuestra experiencia con 5 o 6 pisos de altura para edificaciones completas prefabricadas. Sin embargo, como lo mencionábamos, podemos tener una implementación parcial también de los elementos prefabricados en concreto dentro de la edificación, como lo pueden ser, por ejemplo, los muros divisorios. Es una edificación de 20, 22 pisos de altura que aporticada, que es típicamente vacía en sitio, todos los elementos internos y sistemas de entrepisos pueden ser prefabricados. Y eso también va a permitir acelerar los tiempos de construcción. Entonces, a pesar de que se tenga una restricción de altura por una edificación completamente prefabricada de 5 a 6 pisos, trabajar sistemas mixtos en donde la estructura suba fundida en sitio y todos los demás elementos puedan ser prefabricados, va a seguir aportando a esa reducción de tiempos del proyecto. Bien, ingeniero, gracias. Nos pregunta Raúl Flores, ¿el diseño estructural está considerado en el proceso de ejecución de los elementos prefabricados? El diseño estructural es una parte clave del proceso. Por ley de vivienda en Colombia, hablo pues del caso particular de Colombia, en un proyecto de construcción de vivienda, el diseñador estructural debe de ser un actor independiente de la cadena, ¿cierto? No puede ser el prefabricador, tiene que ser un actor independiente. Por lo tanto, se debe hacer esta integración con el diseñador estructural desde una etapa temprana en el proyecto, para poder entre ambos, entre el fabricante de los elementos prefabricados como en el diseñador estructural, poder buscar todas las eficiencias que se puedan lograr con el sistema, tanto, por supuesto, desde la parte sismo resistente, pero también, por supuesto, de fabricación y montaje. Pensar precisamente el proyecto de una manera mucho más holística. Claro que sí. Nos pregunta Roberto Arango, nos dice, ¿qué experiencia ha tenido en edificios con sótanos para parqueos de vehículos? Si el sistema que se está pensando es un sistema de muros estructurales, pues los muros deben de venir desde el sótano. O sea, no puede existir esa placa de transición estructural en donde se tenga de pronto el sótano aporticado y luego subir con estructura de muros. Requeriría, por supuesto, que la estructura sea continua desde el sótano en adelante. Bien, ingeniero, nos pregunta Mauricio Díaz, ¿cómo se manejan las juntas entre un prefabricado y otro, tanto a nivel vertical como horizontal? El sellamiento de la Junta, muy buena pregunta. Estos finalmente son sistemas articulados, una gran cantidad de piezas que se conectan entre sí. Los sistemas de conexiones que hemos implementado en Colombia, básicamente o el más relevante para la construcción de edificaciones es el de ductos rellenos con mortero de alta resistencia. Es un sistema que hemos desarrollado y patentado acá al interior en Argos, eh, que permite que sea un ensamblaje mucho más eficiente. Se ha probado, por supuesto, en laboratorios sísmicos como el de la Universidad de los Andes y ha demostrado pues, el buen desempeño de este sistema de conexiones, pero además permite mejores acabados porque la conexión no queda expuesta. Para algunos elementos puntuales y especialmente para la construcción de edificaciones industriales, también hemos trabajado con sistemas de conexiones pernados, con platinas, pernadas, ¿cierto? Un sistema más mecánico que también tiene muy buena funcionalidad y para el tipo de edificación, para el tipo de estructura, pues funciona de una muy buena manera, incluso luego para el uso de esta edificación. Ahora, cuando se unen todos estos elementos, se generan juntas entre ellos, ¿cierto? Esas juntas se sellan típicamente con sellantes elastoméricos. Hoy en el mercado, pues existen muchas alternativas. Es un sistema, unos productos que han evolucionado con el tiempo, que tienen muy buena capacidad de estanqueidad, resistencia, por supuesto, a la intemperie, a rayos UV, a capacidad de movimiento. Cuando la estructura se mueve en el tiempo, pues estos sellantes no se van a fisurar, sino que son sellantes finalmente elastoméricos que tienen esta buena capacidad de movimiento y demás. Eh, Realmente, pues en el mercado hay muy buenas opciones que se pueden consultar con los diferentes fabricantes. Bien, ingeniero. Precisamente respecto a la pregunta anterior, que ya le acaba de responder Adolfo Ortiz, también nos pregunta qué proceso de control de calidad se aplica para las juntas o para las uniones entre elementos. Ok, muy buena pregunta. Por ejemplo, pues hablemos de los sistemas estructurales completos, ¿cierto?
Eh, la normativa requiere que haya una supervisión técnica de la estructura, ¿cierto? Entonces, la supervisión técnica tendrá un espacio en planta y un espacio en obra. En el espacio en planta de producción hará el control de todo el proceso de encofrado, de armado de acero, vaciado del concreto, toma de resistencias de concreto y demás. Cuando los elementos llegan a obra, el proceso de supervisión técnica se basa en los sistemas de conexiones estructurales. Entonces, en este caso que tenemos conexiones estructurales de ductos inyectados con mortero de alta resistencia, pues entrarán a tomar mediciones de longitud de ducto, longitud de barras, llenados de las conexiones, resistencias del mortero, que es lo que finalmente permite este sistema con todas estas variables bajo control, es lo que permite la eficiencia de la misma conexión. Bien, ingeniero, estoy viendo aquí, tenemos varias preguntas que tienen que ver con un comparativo entre costos de un elemento prefabricado y otro, pues, vaciado en sitio, colocado en obra. Nos preguntan cuál sería ese porcentaje de diferencia de costos. ¿Realmente es alto? No, tenemos lo siguiente, un muro, hablemos de un muro prefabricado y un muro fundido en sitio. El concreto es el mismo, el acero es el mismo, es típicamente el mismo. ¿Qué va a variar? Es que un elemento prefabricado es producido en un ambiente industrial. Es, esa industrialización en planta tiene un costo de capital, ¿cierto? Sus costos fijos, costos variables, normal, en una operación productiva, mientras que el producto o el elemento que se fabrica en obra tiene otros costos asociados, como es, por ejemplo, el tema de la formaleta, su mano de obra, y luego todos los posteriores, como son disposición de residuos, energía, agua y demás que requieren la obra. Se traslapan algunos costos entre uno y otro. Al final, un elemento prefabricado, construido en una operación industrial y transportado y ensamblado en la obra, puede llegar a ser entre un 5 y 6% el costo directo más alto que un elemento, con un muro, por ejemplo, hundido en sitio, 5 o 6%, sin ver factor tiempo y sin ver factores indirectos. Un elemento prefabricado puede reducir, o más bien un sistema prefabricado, no hablemos de un solo elemento, un sistema prefabricado puede reducir hasta el 50% de la construcción, de la estructura o de la actividad, porque como ahora les conté, podemos trabajar también sistemas particulares para una edificación que tiene un sistema monolítico fundido en sitio, ¿cierto? Ujú. Después reducir hasta el 50% de esta actividad. Esa reducción en tiempo finalmente genera unos ahorros en los costos indirectos. Y es ahí donde los sistemas prefabricados cobran mucho sentido. Es cuando aquel desarrollador o constructor el tiempo le pesa en la rentabilidad de su proyecto. Porque una reducción en el tiempo con este tipo de sistemas finalmente lo que va a permitir es que los proyectos tengan una mayor tasa interna de retorno para el desarrollador. Bien, ingeniero, gracias por su respuesta. Nos pregunta Héctor Palacio, ¿en qué ciudades de Colombia hay disponibilidad para instalar este sistema prefabricado? No, hasta el momento, pues, hablando pues ya en particular de Argos, ¿cierto? Hasta el momento hemos, en estos 2 años, realmente pues que comenzó esta operación de soluciones modulares de Argos, se han construido 17 edificaciones, más de 70.000 metros cuadrados de elementos prefabricados en 10 ciudades en Colombia, especialmente Bogotá, Cundinamarca y la región de Antioquia. Bien, ingeniero, muchas gracias. Nos pregunta Armando Sandoval, dice, ingeniero Santiago, saludos. Las uniones con mortero de alta resistencia las encofran. ¿Hay algún tipo de curado? Es interno, realmente se trabajan con unos morteros especiales, que son morteros de baja retracción, ¿cierto? Y no es encofrada la unión, porque finalmente el ducto viene dentro del muro, ¿cierto? De lo que se debe garantizar precisamente es ese llenado completo del ducto, que eso se debe garantizar. Usualmente los muros tienen dos respiraderos y son respiradores de control, uno por donde se inyecta y el otro por donde se controla. Y en esos respiraderos lo que se busca es que rebose el mortero.
para garantizar que se haya llenado completamente el ducto al interior. Y finalmente, como es un ducto interno relleno, pues el curado no se puede realizar de manera externa. Bien, nos pregunta José Antonio Solares. Él dice, ¿cuál puede ser el monto aproximado de la inversión de una planta de producción de prefabricados de concreto? ¿Qué volumen de trabajo se debe tener? La inversión que realizó Argos en Colombia con este tipo de sistema fue de más de 10 millones de dólares en el año 2022, ¿cierto? Y son sistemas cuya capacidad es flexible, como lo veíamos o como lo intentaba explicar ahora en la presentación. Son sistemas de mesas que circulan, de la capacidad instalada está determinada por el ciclo del proceso de la mesa y la cantidad de mesas que se tengan en el ciclo, ¿cierto? Entonces uno puede trabajar o aumentar, duplicar o triplicar la capacidad instalada de la planta, por ejemplo, con sistemas de curados que permitan un desencofre más rápido de los elementos, sistemas de curados acelerados que permiten un desencofre más rápido de los elementos, entonces más ciclos de la mesa en el día, por día. Hemos visto casos en el mundo en donde se desencofran elementos a 6 horas y eso hasta cuadruplica una capacidad instalada de este tipo de plantas, o ir a menor velocidad de acuerdo a los requerimientos que se tengan del mercado. Bien, ingeniero. Nos pregunta Alberto Zúñiga, nos dice, ¿cuál es el proyecto más antiguo construido en Colombia con este sistema? Yo entiendo en Colombia desde hace 50 años se trabajó un sistema prefabricado con uniones soldadas y entiendo el proyecto todavía está en pie con muy buen desempeño ante la amenaza sísmica de todos estos años. La prefabricación, y si nos remontamos un poco a la historia, la prefabricación es una solución que nace post Segunda Guerra Mundial como una alternativa para hacer una recuperación masiva de todas las ciudades que fueron destruidas en Europa. Entonces, precisamente temas de tiempo, temas de calidad, fue el concepto inicial sobre el cual nació. Uno de los países pioneros en la implementación de este tipo de sistemas son los países escandinavos, Suecia, Noruega, en donde en ellos, por ejemplo, tenían dos complejidades, es el clima, pues allá llegan a temperaturas extremas bajo cero, pero los segundos horas de luz del día. Es trasladar la edificación a una planta cobra mucho sentido. Ellos exportan esta tecnología, esto logra penetrar de una muy buena manera en Europa y demás, y en Colombia en los años 60, 70, si no estoy mal, logra entrar este sistema con unas primeras iniciativas de prefabricación. Pilar, tienes el micrófono silenciado. Gracias. Dice Sergio Salazar, en hoteles hay calderas, generadores eléctricos a diésel, uso de gases, etcétera. En este caso será mejor una estructura separada o reforzada por el alto riesgo de incendio y de explosión. Muchas gracias por su análisis. Y yo creo que ya es muy particular de cada proyecto. Yo creo que ese sí es pues un análisis que se tiene que hacer con la particularidad pues, de los proyectos. Entendamos esto como una metodología constructiva. Finalmente es construcción en concreto, son concretos incluso de una mayor durabilidad, de una menor relación agua-material cementante, un mejor control del armado, por supuesto, un planta y demás, pero al final es una estructura en concreto. Entonces yo creo que ya este tipo de análisis es muy de la particularidad de cada proyecto. Bastante específico, bien. Luis Cepeda nos dice, buen día, ingeniero. ¿Qué software es el que se emplea para simular la realidad en los proyectos? Nosotros, toda nuestra plataforma BIM la trabajamos con Autodesk, la Swift de Autodesk, que es la que nos ha permitido pues, llegar a este control en obra con realidad aumentada. Gracias. Nos pregunta Henry Díaz, ¿qué tamaño de luces estructurales manejan? Y es de acuerdo a cada proyecto, igualmente, porque seguramente a mayores luces podrá empezar a exigir ya elementos pretensados, que es perfectamente implementable con este tipo de prefabricados. Incluso es muy común, eh, o pequeñas luces que se trabaje con refuerzos pasivos. Ya dependerá, pues, por supuesto, del tipo de estructura y los sistemas de entrepiso. Entonces se puede trabajar con viquetas tipo pi, pretensadas y demás.
Nos pregunta Gabriel Granados, buenos días, ¿tienen algún tipo de feedback de los usuarios pues de quienes viven en estas casas prefabricadas de interés social, por ejemplo, con el tema de de las grietas, muros o en uniones? Y no, pues, y realmente para un usuario de vivienda, cuando compra la vivienda, para él debe de ser incluso hasta mejor, diría uno, este tipo de edificaciones por los acabados de los elementos, ¿cierto? Porque al final no se presentan esas juntas o marcaciones de las formaletas en los muros. Los acabados de los muros son acabados mucho más lisos, mucho más estéticamente mejor acabados, ¿cierto? Sabemos en vivienda de interés social se entregan en obra gris y por estadísticas, encuestas que se han hecho con algunas constructoras, grandes constructoras, especialmente en la ciudad de Bogotá, conocemos que el 60% de los propietarios logran terminar con acabados su vivienda 2 años después de haberla habitado. Eso significa que poder entregar una vivienda con mejor acabado, así sea en obra gris, es empezar a aportar un poco a esas viviendas dignas. Este tipo de sistemas lo logran. Y en los sistemas y en las juntas, precisamente con estos sellantes elastoméricos, se evita la aparición de esas fisuras. Entonces, aparición de fisuras en juntas no es común, dado que se trabaja con sellantes elastoméricos y antes el acabado de los muros y las losas como tal es mucho más perfeccionado que lo que se puede lograr en sitio. Bien. Ingeniero, nos pregunta Javier Cardoso, ¿qué tipo de patologías se evidencian en estos procesos constructivos? Y acá es muy importante, Pilar, y es el control de calidad y Ujú. cómo se puede controlar finalmente o cómo se puede hacer el filtro desde planta. Recordemos que tenemos una etapa que es producción, de producción sale para obra, pero entonces en producción podemos empezar a identificar esas patologías o problemas de calidad que puedan tener los elementos, ya sean temas, por ejemplo, de aire atrapado o burbujas, que puede pasar, por ejemplo, por la frecuencia de vibrado. eh, pero lo importante es precisamente hacer ese control en planta y que en obra la filosofía es cero elementos no conformes, ¿cierto? Como hay dos momentos en donde ocurren estas situaciones. Tenemos la operación de producción, que está típicamente unas semanas adelantadas del proceso de montaje, que permite precisamente hacer ese control y que si se presenta alguna patología no llegue a la obra, no llegue a la obra. Parece Ya. en silencio, Es Pilar. que sí, es que tengo por aquí un ruido por acá cerquita y me da miedo que interrumpa. Nos pregunta Ramiro desde YouTube, nos pregunta, ¿el manejo de las instalaciones sanitarias e hidráulicas, gas, datos de las mismas van colgadas o hay alguna inclusión de los compartimientos en los prefabricados? Pueden ir en bebidas, yo creo que en un segundito yo vuelvo a proyectar, A ver, yo voy a jugar acá a porque compartir. sí, dale. Listo. Ya, Precisamente cuando mostramos esta parte de planeación, un segundo, no se está viendo mi pantalla. ya, ya la estamos viendo. Ok, creo que aquí se ve muy bien en este control de obra que tenemos tanto redes expuestas como internas, embebidas. Voy a ponerle pausa de pronto cuando tengamos una mejor imagen. Acá, miren, por ejemplo, entonces las redes eléctricas van dentro de los muros y las losas y se dejan unas ventanas muy sencillas en donde luego se hace el empalme. Y Mm, con este sistema pues de control de realidad aumentada, lo que nos permite es poder hacer trazabilidad del sistema de redes, ya sea eléctrica, hidrosanitaria o de comunicaciones. Típicamente la red de gas no va embebida. bien. Entonces, permítame, ingeniero, yo por acá ya volvemos a compartir. Nos pregunta Max desde YouTube, ¿se han realizado ensayos con prefabricados para edificios de mayor altura de 6 pisos para evaluar comportamientos y actualizar normas? Nosotros en este momento nos encontramos en un proceso de evaluación experimental del cual esperamos tener resultados el próximo año y seguramente puede ser un muy buen tema para el otro año estarles compartiendo los resultados para poder implementar sistemas estructurales a mayor altura, prefabricados en concreto.
Bien, bueno, nos vamos a ir con las últimas tres preguntas, ingeniero, porque ya sabemos que el tiempo apremia. Entonces nos pregunta Freddy Gómez, entiendo que son muros de baja ductilidad. ¿Qué espesor mínimo de muro permite el sistema? 10 centímetros, mínimo 10 centímetros. Mínimo 10 centímetros. Bien. Andrés Macías nos pregunta, al ser prefabricados en el transporte, ¿no se tiene riesgo de daño por impacto? Y es una muy buena pregunta. Nosotros, o más bien, cuando se piensa en un sistema prefabricado, hay que pensar en todo el proceso, no solamente en la arquitectura y diseño estructural, sino en toda la operación, en el ciclo de la operación. Cómo se va a fabricar, cómo se va a transportar y cómo se va a ensamblar. Entonces, los elementos deben de ser diseñados de tal manera que para el transporte pueda eh, implementarse este tipo de puntos de racks para el tema de muros o para temas de losas se pueden usar polines, elementos arquitectónicos que son mucho más críticos porque pueden ser elementos a color, texturizados y demás. Cualquier desportille puede significar la pérdida del elemento. Pues ese precisamente control en el transporte, en guacalarlos, el uso, por supuesto, de neoprenos para sus apoyos es esencial. Cada elemento, de acuerdo a su particularidad, debe pensarse en todo el proceso de la cadena, no solamente arquitectónicamente y estructuralmente, sino cómo va a ser su fabricación, su transporte con todos los controles que se deben de tener y luego, por supuesto, su montaje. Bien, ingeniero, pues creo que me falta una última pregunta dentro de todas las que quedan ahí pendientes, ingeniero. Posteriormente le estaremos enviando las preguntas que quedaron sin responder. Nos pregunta Duan. En su experiencia, Duan Fuentes nos dice, en su experiencia, ¿cuál es el mayor reto en la industria de la construcción colombiana para la transición al concreto prefabricado modular con respecto a la construcción tradicional en situ? Y yo creo que es un tema más de mindset. El sector de la construcción es típicamente muy resistente al cambio, muy conservador y resistente al cambio. Este tipo de sistemas, eh, implementarlos, tienen una inercia un poco más lenta. Y yo creo que es precisamente la medida que más se pueda ir haciendo, más se puedan tomar decisiones para implementar en los proyectos, más se evidencien las bondades del sistema, es ahí donde seguramente tendremos un mayor convencimiento que es una muy buena solución y que al final puede masificarse en los proyectos. Pero yo creo que ese es el reto principal y es cómo podemos transformar esa mentalidad de nuestros profesionales de la construcción para poder empezar a implementar sistemas constructivos de vanguardia y empezar a innovar con este tipo de sistemas en sus proyectos que finalmente les va a reducir tiempos, desperdicios, consumos de materiales, por supuesto, pues por la generación de escombros y demás, riesgos por el ausentismo del personal y demás. O sea, yo creo que solamente en la práctica, cuando lo puedan vivir, cuando lo puedan implementar, es cuando se van a poder dar cuenta de todas esas bondades de este tipo de sistemas. Bueno, pues ingeniero Santiago, hasta aquí llegamos con nuestra sesión de preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento de la conferencia, por compartirnos su tiempo, sus experiencias, su conocimiento sobre este tema tan interesante. Esperamos poder contar con usted en una próxima oportunidad. Pilar, muchas gracias a ustedes y a todos los participantes que nos acompañaron en la mañana de hoy. Así es, muchísimas gracias. También aprovechamos para agradecer a las empresas patrocinadoras de este módulo, Pacasmayo, una Cemento Yura de Perú, Consulta de SICA, Holcim Preanza, Argos de Colombia, Consulta de Guatemala. Antes de finalizar, queremos contarles cuáles serán los próximos eventos. El próximo jueves 28 de noviembre, el ingeniero John Bruce, gerente comercial de Preanza Chile, va a presentarnos la conferencia Bodegas Modernas con Sistemas Prefabricados de Concreto, Eficiencia y Versatilidad. Dentro del módulo 3, Soluciones en Prefabricados para Edificaciones. Recuerden que la inscripción que hicieron para asistir a esta conferencia es válida para toda la serie y van a recibir su link de conexión en los correos electrónicos. Si no tienen el link para que lo puedan compartir con quienes estén interesados en participar, lo estamos publicando en el chat.
La oficina central de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia los invita a ser parte de la delegación al World of Concrete 2025 que tendrá lugar del 21 al 23 de enero en Estados Unidos, en la ciudad de Las Vegas. Este es el evento más importante de la industria de la construcción comercial y mampostería a la que asisten profesionales de todo el mundo y de todos los segmentos de la industria. Para recibir más información, inscríbanse por el link que estamos publicando en este momento en el chat o por el QR que pueden ver ustedes en la imagen que está en pantalla en este momento. Un saludo muy especial a quienes se conectaron hoy por YouTube. Los invitamos a oprimir el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que estén enterados de nuestro programa de conferencias. La próxima semana, la grabación de las dos conferencias de esta semana estarán disponibles en los canales de YouTube de Procemco, Asocem y el ICCG. Ya están disponibles las 9 conferencias que hemos dictado anteriormente de esta serie internacional de prefabricados. Si visitan nuestro canal, déjenos un like y comenten nuestros videos. Esto nos ayuda a llegar a más personas interesadas en la tecnología de la construcción y del concreto en todas sus aplicaciones. Los invitamos a seguirnos en redes sociales para estar informados sobre nuestras actividades. Estamos como Procenco en X, Facebook, LinkedIn e Instagram. A SOCEM lo encuentran en Facebook y LinkedIn y el ICCG en Facebook, LinkedIn e Instagram. Agradecemos nuevamente al ingeniero Santiago Duque por su conferencia del día de hoy, a las empresas patrocinadoras, Pacasmayo, UNACEM, Cemento Yura de Perú, SICA, Holcim, Preanza y Argos de Colombia, a auspiciadores de esta conferencia, pero sobre todo les agradecemos a ustedes por haberse quedado con nosotros hasta el final. Nos vemos el próximo jueves, que tengan todos una feliz tarde.